Bien, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con, o sea, vamos a continuar con el control de los fondos, ¿sí? Ahora, eh, lo que vimos la otra clase fue el control de los fondos cuando están en la empresa, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es verificar la existencia física de los fondos y de los valores, ¿sí? Recuerdan que habíamos dicho esto justamente que cuando nosotros tenemos cuentas que representan existencias físicas de elementos, o sea, de bienes, ¿sí? O de elementos que respalden, ¿sí? a derechos, por ejemplo, en ese caso, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ir y verificar esa existencia. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer recuentos físicos. Pero ¿qué pasa? Hay fondos que no están en la empresa, ¿ya? Entonces, al no estar en la empresa, nosotros generalmente cuando no están en la empresa porque están en el banco, porque están o en la cuenta corriente bancaria o en una caja de ahorro, ¿sí? También puede ser que estén en un plazo fijo, pero ahí ya tenemos un comprobante y ya sabemos que eso es un derecho, ¿sí? En este caso estamos hablando de fondos y valores que podrían llegar a ser utilizados también como medio de pago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que recurrir o vamos a depender de información de terceros. Y este tercero en este caso es el banco. Entonces acá, ¿qué vamos a tener que consultar? Vamos a tener que consultar el extracto bancario. O sea, ¿todos saben qué es un extracto bancario? ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Sí? Un extracto bancario es un resumen de cuentas, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, ahí se van a mostrar los movimientos eh, que nosotros realizamos con el banco, pero desde el lado del banco. Y yo había en el apunte de cátedra, yo había escrito una parte, esto de la confusión que se genera cuando nosotros estamos operando con el banco, porque cada vez que nosotros depositamos, el banco dice que se acreditó, y cada vez que nosotros eh, entregamos un cheque, ¿sí? El banco dice que se debitó la plata, ¿tá? Entonces parece que estuviera operando al revés. ¿Esto por qué es? Porque el banco recibe dinero y para el banco ese dinero es efectivo y es un recurso para trabajar. Pero ¿qué pasa? A la vez eso le genera un pasivo. ¿Por qué? Porque el dinero que nosotros estamos depositando, si bien para él es un recurso, no es dinero propio. El cliente en cualquier momento puede ir y retirarlo y cerrar la cuenta, ¿sí? Es su derecho, porque es su dinero. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué registro hará el banco cada vez que recibe dinero? Por supuesto, aumenta la cuenta efectivo, ¿sí? Pero por otro lado sabe que ese dinero no es propio, sino que lo está debiendo. Entonces, acredita una cuenta de pasivo. Por ejemplo, clientes sobre ruedas, ¿tá? Sobre ruedas SRL, ¿sí? Entonces trabaja sobre la cuenta del cliente. Entonces, cuando nosotros vamos a depositar, a él le aumenta el pasivo, por lo tanto acredita. Cuando nosotros retiramos dinero, ¿sí? Su pasivo disminuye. Por eso es que eh, eh, utiliza los dos términos, debitar y acreditar, en forma inversa a la que hacemos nosotros. Porque para él, los movimientos de dinero que hacemos nosotros, a él le influyen en el pasivo, ¿sí? Cuando nosotros depositamos, aumenta el pasivo, por lo tanto acredita, ¿sí? Si él nos da un préstamo, va a sumar dinero a la cuenta, ¿sí? ¿Está? ¿Queda claro entonces? Si nosotros retiramos dinero, ¿sí? O cada vez que paguemos una cuota de un préstamo, ¿sí? Nos va a debitar porque nos va a disminuir. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que comparar la información que está en la contabilidad, o sea, en el mayor de la cuenta banco,
compararla con el extracto bancario. ¿Sí? Yo voy a compartir un PowerPoint que es muy chiquito, es pequeñito, pero es como para que ustedes tengan en claro, ¿sí? Un primer paso y ahí lo vamos razonando. Esperen que lo ubico bien. Ahora sí. Bien. ¿Lo ven? Contéstenme si hablando, porque yo cuando comparto la página no puedo ver no puedo ver. Sí, se ve, Walter. ¿Se ve? Bien. Bueno, lo voy a dejar así porque hay una partecita que vamos a trabajar para poner un numerito. ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a comparar, dijimos, la información contable con la información que nos da el banco. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comparamos, ¿sí? Vamos a ver que puede haber algún que otro problemita. El tema que nosotros vamos a desarrollar hoy es conciliación bancaria. La palabra conciliación viene del verbo conciliar. ¿Alguien sabe qué quiere decir conciliar? Si no lo saben, lo googlean, ¿sí? Ya mismo. ¿Está? ¿Qué quiere decir Conciliar conciliar? la información. ¿Perdón? No escuché. Sería conciliar la información, lo que Sí, tenemos pero ¿qué es escrito con conciliar? ¿Qué es conciliar? La conciliación bancaria sí, es una conciliación de información. Pero ¿qué significa conciliar? ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo. Ajá. ¿Y cuándo nos ponemos de acuerdo? ¿Cuándo hay qué? Cuando tenemos diferencia, dice Mariano. Bueno, ¿está? Entonces, vamos a hacer una conciliación, vamos a conciliar, ¿sí? Vamos a conciliar nuestra información con la información que nos da el banco cuando aparezca una diferencia. Y van a aparecer diferencias, ¿sí? Van a aparecer varias diferencias. ¿Está? Entonces, fíjense, por un lado, ¿qué vamos a tener? La contabilidad. Por otro lado, vamos a tener el extracto bancario. Vamos a comparar esos dos informes, y ahí vamos a ver que existen diferencias. ¿Está? Fíjense, yo acá les transcribí un pequeño ejemplo y ya está procesado porque lo hice al mediodía, así que lo vamos a ir explicando un poquito más rápido. ¿Sí? Lo primero que voy a ver, bueno, fíjense que esto es un mayor que tiene justamente el inicio de una cuenta corriente bancaria. ¿Sí? Entonces fíjense que en el mayor dice apertura por 200, el saldo inicial es de 200. Y en el extracto bancario tenemos efectivo por 200 y el saldo inicial es por 200. Pero si nosotros nos fijamos el saldo final del mayor, ¿sí? Nos da 500 y el saldo final del extracto bancario no nos coincide. ¿Está? Entonces, como no nos coincide, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que comparar, ¿sí? Lo que está debitado en el mayor con lo que está acreditado en el extracto. Y por otro lado, lo que está acreditado en el mayor con lo que está debitado en el extracto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, fíjense, el 2 del 1, ¿sí? El primer movimiento que tenemos nosotros dice pago a un proveedor con cheque 1. Entonces tengo que ir al extracto bancario y fijarme, ¿sí? Si está pagado ese cheque. Está pagado con otra fecha, ¿sí? ¿Está? ¿Por qué? ¿Por qué está pagado con otra fecha?
Porque el otro lo puede depositar en otra fecha, digamos, el proveedor. Porque el proveedor, ¿cuánto tiempo tiene para ir a cobrar o depositar el cheque? Tiene que 30 días. 30 días, muy bien Gonzalo, 30 días tiene para ir a cobrar o depositar el cheque. En la mayoría de los casos ahora los bancos te piden que lo deposites, ¿sí? ¿Está? Solamente se pueden cobrar por ventanilla cheques de un monto determinado que fijan los bancos, ¿está? A partir de ahí para arriba, ¿sí? Si no, todos tienen que ser depositados. Entonces, cuando encontramos un valor, ¿sí?, que coincide, por ejemplo, un valor en la columna del debe que coincide exactamente con el mismo valor y concepto en la columna del haber, ¿sí?, lo tildamos, yo los pinté de verde, ¿sí?, lo subrayamos y como que está bien, ¿está? Entonces acá el pago al proveedor también lo vamos a tildar o yo lo pinté de verde. Después tengo un depósito de cheque, ¿sí?, de terceros. Yo deposité, ¿sí?, el 16 del 1, ¿sí? Me fijo, ¿tá? Y en el extracto bancario, ¿cuándo aparece? Aparece el 18 del 1. ¿Por qué no aparece el mismo 16? Porque lo deposité después de determinada hora y capaz se acreditó que era justo un viernes. Bueno, podría ser. Porque, a ver, ¿qué operaciones hacen los bancos entre sí para hacer justamente estas acreditaciones? Esto está en el apunte, chicos, ¿sí? Hay que leerlo. El clearing, El ¿era el famoso clearing? clearing, Oh, muy bien, David, ¿sí? El famoso clearing, ¿sí? Además, como dice Juan Manuel, es posible que yo lo haya depositado después de que cerró el banco, ¿sí? Hay bancos que no admiten, ¿sí?, los cajeros. En la actualidad, en estos momentos de cuarentena, sí, ¿no es cierto? Pero normalmente acá en Comodoro hay bancos que no admiten depósitos después de las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces uno tiene que depositar el día siguiente, ¿sí? Se está reduciendo eso, ¿no es cierto? Cada vez se está generalizando más que los admitan durante todo el día. Pero ahora en época de cuarentena sí se reciben en cualquier momento, ¿tá? Entonces nosotros lo depositamos, supongan, a la tarde, ¿sí? O lo depositamos en horario bancario. Pero ¿qué pasa? Los bancos acá en Comodoro cierran a las 3 de la tarde. Después de eso, abren los cajeros, sacan todos los cheques y entonces ahí empiezan a imputar en las distintas cuentas a ver si está bien. ¿Está? Ahí hacen el control. Y hacen, por supuesto, el clearing electrónico y después van al Banco Nación a las 6:30 de la tarde, ¿sí? Eso se sigue haciendo, ¿está? Para hacer el intercambio de los cheques. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros depositamos hoy, ¿sí? Teóricamente tendría que aparecer mañana, pero generalmente se suele tardar y por ahí capaz si depositamos hoy aparece el lunes, ¿está? Bien, eso por la diferencia de fechas, pero está y lo marcamos en verde, ¿sí? Después tenemos pago de proveedor de cheque 2, ¿sí? Y vemos que coincide. Pero después aparece un depósito de cheque de terceros por 200 y vamos al extracto bancario y vemos que no hay coincidencia, ¿sí? Ese lo marcamos con otro color, ¿sí? Le hacemos un círculo, lo resaltamos, ¿sí? Lo que fuere, ¿está? Si lo hacen directamente desde las pantallas, también pueden bajarlo, ¿sí? Los PDF se pueden convertir a un Excel, ¿sí? Y tener el mayor en Excel y el extracto bancario en Excel, ¿sí? Como para ir haciendo. ¿Por qué esto? Porque ustedes me van a decir, no, pero bueno, si esto se hace todos los días directamente por la página, ¿para qué tanto lío? A ver, porque después de esto nosotros tenemos que hacer un papel de trabajo. Este papel de trabajo se suele hacer al final de un periodo. Este periodo puede ser de 2 semanas, de un mes, ¿sí? Y no mucho más que eso, ¿está claro? Hay empresas que los hacen todas las semanas, como para tener un mayor control porque tienen mucho movimiento financiero. ¿Está? Pues esto tengan en cuenta que es control de fondos, o sea que esto se hace permanentemente.
Cuando yo digo al final de un periodo, no es al final de un periodo, como inventario periódico, al final del ejercicio. No. El periodo puede ser de 10 días, 2 semanas o un mes. O todo el año. ¿Está claro? Cuando son fondos, los periodos son cortísimos siempre. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que acá nos quedó algo que no quedó tildado, ¿sí? Porque del otro lado, en el extracto bancario, no hay un equivalente. ¿Está? Entonces, fíjense, vamos a tratar de hacer ahora un papel de trabajo, ¿sí? Como nosotros queremos conciliar, nosotros queremos poner de acuerdo el monto de nuestro mayor con el monto del extracto bancario. Entonces tenemos este papel de trabajo. Fíjense, saldo del mayor, ¿sí? 500, ¿sí? ¿Está? Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Ya lo vieron, así que bueno, me olvidé de borrarlo. ¿Está? ¿Sí? Yo sé que del saldo del mayor para llegar al saldo del banco voy a tener que sumar o restar conceptos. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta esta diferencia, que yo acá tengo 500 y acá tengo 300, para poder igualar matemáticamente este cuadro, ¿sí? Para poder igualar matemáticamente, ¿qué tendré que hacer? ¿Sumar o restar? ¿Qué les parece? Está fácil este. Restar. Restar, ¿no es cierto? O sea que tendré que restar acá 200. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Podría haber habido otra cosa que yo pudiera haber tenido una diferencia así que hubiera quedado que no hubiera quedado marcada en el mayor de Banco Francés? Piensen. Porque acá quedó un depósito de un cheque que fuimos a depositarlo el 27 del 1 y capaz que el 27 del 1 fue jueves, ¿no es cierto? 28, 29, 30, 31, entonces el lunes recién va a estar acreditado. ¿Está? ¿Sí? Y parece que todavía no llegó todavía. ¿Está? Porque puede ser capaz que el depósito que yo haya hecho sea de Caleta Olivia, entonces son 72 horas hábiles más o menos que tarda en acreditar. Pero podría haber quedado otra cosa sin marcar acá en el mayor de banco que no tuviera equivalente, o marcado en rojo que no tuviera equivalente en el extracto bancario. Piensen. ¿Qué les parece? ¿Qué podría haber ocurrido? Vamos. No es tan difícil, ¿eh? ¿A nadie se le ocurre nada? Recuerden que yo no puedo ver los chats, así que si están escribiendo en el chat yo no lo voy a ver. Un cheque no cobrado. O sea, un cheque emitido, ¿sí? Y no cobrado. ¿Qué tal si nosotros emitimos un cheque, ¿sí? El 31 de enero y la persona no fue a depositarlo el mismo día. Capaz que nosotros se lo dimos a la mañana y la persona no fue a depositarlo el mismo día. Fue al día siguiente o a los 2 días. ¿Está? O capaz que lo dio en parte de pago a sus proveedores. ¿Está? Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Cuando nosotros pedimos el extracto bancario al 31 del 1, no va a estar ese movimiento. ¿Está?
Entonces, fíjense, nosotros acá, ¿qué restamos? El concepto que restamos recién, ¿a qué se refería? Fíjense, los 200 estos, ¿a qué se refieren estos 200? A depósitos que el banco no hizo ¿qué? No acreditó. No acreditados, muy bien. ¿Está? Entonces acá, fíjense. ¿Está? Depósitos no acreditados. ¿Sí? ¿Está? Fíjense que nosotros lo restamos. ¿Por qué? Porque nosotros lo teníamos sumado y el banco no. ¿Está? ¿Y qué habría pasado si nosotros hubiéramos emitido un cheque y el proveedor no fue a cobrar ese cheque? ¿Qué habría pasado? ¿Lo tendríamos que haber sumado o lo tendríamos que haber restado? ¿Qué se les ocurre? Sumado. Sumado, ¿no es cierto? ¿Está? O sea que acá podríamos poner cheques no presentados al cobro. ¿Está? Acá en este caso no hay. ¿Sí? ¿Me van siguiendo el razonamiento? Bien. O sea que pueden ir sistematizando esto. ¿Está claro? Pero bueno, nosotros nos centramos acá, fíjense, en las diferencias que me habían quedado colgadas en el mayor de bancos. ¿Sí? Estas diferencias, a ver, los pasos eran comparar, hicimos la comparación, detectamos diferencias. Ahora tenemos que ver cuáles son las causas. Las causas de estas diferencias, ¿sí? ¿Son por un error o una omisión? Estamos hablando de la empresa siempre, ¿eh? La que hace el control es la empresa, yo no me meto con el control del banco, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos este control, comparamos, bien, ahí hicimos la comparación de las dos informaciones, detectamos diferencias, tenemos diferencias, 200. Buscamos las causas ahora, ¿sí? Las causas son siempre errores u omisiones. ¿Hay algún error en el registro del depósito? No. No. ¿Fue una omisión? Tampoco. Tampoco, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay que hacer un asiento de ajuste? No. No. ¿No es cierto? No hay que hacer un asiento de ajuste. ¿Y cómo justificamos entonces que nos va a quedar esta diferencia? Porque es una diferencia... ¿Cómo se llaman estas diferencias? ¿Alguno sabe cómo se llaman estas diferencias? Temporarias. Temporarias, muy bien. Son diferencias temporarias. ¿Está? Entonces, al ser diferencias temporarias, ¿qué va a pasar? Se va a tener que arreglar en el próximo periodo. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Por ahí puede ser que pase alguna cosa, pero la generalidad es que se van a arreglar en el próximo periodo. Estos son dos ejemplos. Después vamos a ver que pueden aparecer otros ejemplos. ¿Sí? ¿Está? Entonces, pero si hay diferencias temporarias, también ¿qué podrá haber? Recuerden que nosotros trabajamos siempre con la dualidad. Decimos, si hay derecha e izquierda, si hay arriba y abajo, si hay blanco y negro, también hay un montón de grises, ¿no es cierto? ¿Está? ¿Sí? Si hay alto y bajo. Entonces, si hay diferencias temporarias, también ¿qué otro tipo de diferencias puede haber? Permanentes, ¿no es cierto? ¿Está? Entonces, vamos a tener dos tipos de diferencias. Las diferencias temporarias y las diferencias permanentes. Las diferencias temporarias son todas aquellas que se van a arreglar con el tiempo. Entonces, no se deben a un error o a una omisión de la empresa, sino que se deben a cuestiones de tiempo. Se van a arreglar en el transcurso del tiempo, no con el transcurso del tiempo, ¿sí? Vean que es diferente, ¿sí? En el transcurso del tiempo se deben arreglar. No es que porque pasa el tiempo se van a arreglar solas, sino algo va a ocurrir a lo largo del tiempo para que se arreglen, ¿sí? El banco va a acreditar el cheque o el proveedor va a ir a cobrar el cheque. ¿Está? En estos casos. ¿Sí? ¿Queda entendido eso?
Ahora, ¿y cuándo Sí. será una diferencia permanente? ¿Qué se les ocurrirá que puede ser una diferencia permanente? Es interesante esto, ¿eh? Porque esto hay que razonarlo, pero no hay que perder el sentido común de esto, ¿sí? Que no hayamos mayorizado un pago. A ver, con los sistemas electrónicos en la actualidad, si vos hiciste el asiento, está mayorizado, porque la mayorización es automática. Bueno, que no se haya registrado, digamos. Que no se haya registrado. Bueno, que no se haya registrado. ¿Y dónde va a estar la información? O sea, si no se registró, ahí ¿cuál es la causa de la diferencia? Si no se registró, ¿cuál va a ser la causa? Omisión. O sea que no va a estar en el mayor de banco. ¿Sí? Pero sí, ¿dónde va a aparecer eso? ¿Dónde va a aparecer esa En el información? extracto bancario. En el extracto. ¿Está? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver que en el extracto pueden aparecer operaciones que no tengan equivalentes en el mayor de banco. ¿Sí? Entonces, estas operaciones, ¿sí?, se deben ¿a qué? A operaciones que hizo el banco, pero que nosotros recién nos estamos enterando de que las hizo cuando consultamos el extracto bancario. Por lo tanto, parecería como que la mayoría se debe a omisiones, ¿no es cierto? ¿Está? Entonces, fíjense, ¿qué operaciones se les ocurre? Otras operaciones. Esa está bien. ¿Está? Aparece un cheque, ojo, aparece un cheque, y los cheques tienen una numeración correlativa. Eso quiere decir que aparece un cheque y nosotros nos fijamos, ay sí, mirá, es un cheque de mi chequera. ¿Qué pasó? ¿Y este dónde estaba? ¿Está? No lo tenemos en el extracto bancario. Vamos, nos fijamos en los asientos, falta registrar un recibo. ¿Está? Bien. Ese es un ejemplo. ¿Qué otras cosas pudieron haber ocurrido? Que haya hecho el banco y que nosotros no lo hayamos registrado. Cobrado alguna comisión bancaria. Bien. Seguro. ¿Qué más? ¿Algún El préstamo? gasto de sellado puede ser. Gasto de sellado también. ¿Algún préstamo? ¿Qué? ¿Nos otorgaron? ¿Estamos pagando? ¿Qué? ¿Nos otorgaron? Nos otorgaron. O sea que va a haber una acreditación. ¿Sí? Y nosotros por ahí no lo habíamos registrado, porque es un movimiento bancario eso, ¿sí? La plata no pasa por la empresa. ¿Ya? Generalmente cuando se otorga, o sea, es operatoria del banco que otorgará préstamos a las personas que sean clientes. ¿Sí? Si uno un particular va a solicitar un préstamo, bueno, primero tendrás que ser cliente, aunque sea con una caja de ahorro, para que te acrediten ahí directamente el préstamo, ¿sí? O sea, uno no pide un préstamo y va y lo retira, salvo que sean montos especiales que tengan una autorización, ¿sí? Pero en general, las políticas de los bancos es, ¿sí?, trabajar a través de las cuentas de los clientes. ¿Está? Por supuesto que, bueno, todo lo que sea operatoria bancaria, yo lo estoy diciendo muy, muy reducido, ¿no es cierto? Tiene muchísimas más aristas, ¿sí? Bien, entonces nos acreditan dinero, ¿sí?, en la cuenta corriente bancaria por el otorgamiento de un préstamo, ¿sí? Pero también nos van a disminuir el dinero de la cuenta corriente bancaria cada vez que nosotros tengamos que pagar la cuota. O sea, el banco no va a esperar a que yo vaya a pagar la cuota, el banco va a disminuir directamente el dinero en la fecha de vencimiento. ¿Está? Lo mismo ocurre cuando ustedes tienen, por ejemplo, las tarjetas de débito de crédito de un banco, ¿sí?, y a la fecha de vencimiento, ¿sí?, disminuye directamente el dinero. ¿Está? Bien, y en este caso, supongan, si el banco otorgó a la empresa, ¿sí?, un préstamo, quiere decir que en el extracto bancario estaba sumando. Nosotros en el mayor no lo tenemos. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Sumar o restar entonces? Sumar. Sumar, muy bien.
Muy bien. ¿Está? Y el banco cuando disminuye el dinero porque está cobrando comisiones, sellados, intereses, ¿sí? El IVA o una cuota del préstamo, en el extracto bancario va a estar restando. Y nosotros no lo teníamos. Por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer en nuestra contabilidad? ¿Sumar o restar? Vamos. Restar. Restar, muy bien. ¿Está? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de algo? Que cuando las diferencias cuando quedaron diferencias en el mayor, hago lo contrario a lo que hizo el banco. Cuando quedaron diferencias en el extracto, ¿sí? Hago lo contrario a lo que hizo el banco, ¿sí? Si el banco no lo sumó, entonces yo lo tengo que restar. Si el banco lo sumó, yo lo tengo... si el banco... si en el banco no está acreditado, entonces yo lo tengo que restar. Si en el banco no está debitado, entonces yo lo tengo que sumar. Hago lo contrario, ¿sí? A lo que había hecho. En cambio, si las diferencias están en el extracto bancario, si el banco lo restó, yo lo tengo que restar. Si el banco lo sumó, yo lo tengo que sumar. ¿Está? ¿Se dieron cuenta de eso? En este ejemplito pequeño que tenemos acá. ¿Qué otras cuestiones pueden ocurrir? Que nosotros tengamos no una cuenta corriente desde el inicio, sino que ya tengamos varios movimientos, ¿sí? Entonces es altamente probable, como vimos recién, que los saldos iniciales tampoco nos coincidan. Entonces, ¿qué tenemos que tener además de esto? Tenemos que tener la conciliación del periodo anterior. Y ahí ver si estas diferencias temporarias se regularizaron a lo largo de este nuevo periodo. ¿Está? ¿Quedó? Muy difícil. ¿Preguntas? Esto en realidad se soluciona practicando, ¿sí? Así que ahora vamos a hacer un práctico. ¿Está? Porque la única forma básica que ustedes pueden tener una mayor certeza de lo que están haciendo es haciendo un práctico. ¿Sí? ¿Están ahí o ya se fueron? Estamos. Están, bien. Bueno, vamos a buscar los prácticos adicionales. ¿Quedó dudas de esto? ¿Quedó algo que no se entendió? Es lógico que es mucho más fácil explicar esto en un pizarrón, ¿no es cierto? ¿Está? Bien. Vamos a los prácticos adicionales. Esperen que lo busque. Bien. Vamos a compartir esto. Bien, ahí están viendo trabajo práctico adicional número 2, tema conciliación bancaria, consignas con la información suministrada en cada caso, realizar el análisis de las diferencias que surjan de la conciliación bancaria y registrar los ajustes cuando corresponda. ¿Está? Bien, en el enunciado 1 tenemos, dice, a continuación se brinda la siguiente información. Detalle mayor del banco del 1 del 3 del 2019 al 31 del 3 del 2019. ¿Sí? Tienen saldo anterior y fíjense que tiene saldo negativo. ¿Qué quiere decir eso que tiene saldo negativo?
Recién lo dijimos. Giro en descubierto. Exacto, ¿sí? O sea, la empresa está utilizando el margen de descubierto, ¿sí? Y ahí tienen operaciones en el debe, operaciones en el haber y tienen un saldo final, ¿sí? Vamos al extracto bancario y ahí nos damos cuenta ya de entrada de que el saldo inicial no nos da igual y el saldo final menos. ¿Está? Pero vamos a ver, fíjense, ahí tienen conciliación anterior, saldo del mayor 2.700, saldo del extracto bancario 2.200, ¿sí? ¿Está? Entonces vemos el saldo inicial del mayor es 2.700, el saldo inicial del extracto bancario es 2.200. O sea que acá hay dos diferencias temporarias, un cheque emitido pendiente de cobro y un depósito realizado no acreditado. ¿Está? Tienen acá un comprobante, dice créditos varios, porque hay acá un créditos varios que tiene un 1, una referencia, acá hay un créditos varios. ¿Sí? Un créditos varios, fíjense, léanlo, ¿de qué operación es esto? Cheque diferido, valor nominal, intereses descontados, comisión bancaria, IVA crédito fiscal, acreditado en cuenta corriente. ¿Es el comprobante de qué? ¿De qué operación? Un descuento de valores. De un descuento de valores, muy bien, Juan Manuel. ¿Sí? Bueno, acá hay un salto, porque no sé qué pasó, ¿sí? Y fíjense que tienen información adicional. ¿Está? Esta información adicional la tienen que tener en cuenta. ¿Está claro? ¿Queda claro? Bien. Sí. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Es ver si las diferencias temporarias que quedaron del mes anterior se cumplen, o sea, se solucionan en el extracto bancario de este mes. ¿Por qué digo en el extracto bancario? Porque se dieron cuenta que la mayoría de las diferencias temporarias son las que quedan sin aparejar en el mayor, porque son los cheques emitidos y no cobrados y los depósitos no acreditados. ¿Quién no registró el cobro y quién no registró el depósito? El banco, porque el cliente no fue o a cobrar el cheque o el depósito todavía no fue acreditado. ¿Está? Y después, ¿qué tenemos que hacer? Marcar las diferencias, ¿sí?, que nos queden de ambos lados. ¿Está? ¿Se animan a hacerlo? ¿Damos una media hora? ¿Entienden lo que tienen que hacer? ¿Sí o no? Sí, ¿se entendió? ¿Sí se entendió? Bueno. Damos una media hora, ¿sí? Para que vean las diferencias. Vean si pueden hacer estas sumas y restas que dijimos recién. Y a ver si pueden llegar a algún valor. ¿Está? Yo mientras pongo música. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Qué música les gusta? Ochentosa, disco. Buenísima. El disco es 70, ¿sí? Ochentosa ya es glam rock y todas las otras. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a buscar entonces. Bueno, media hora, ¿sí? ¿Qué hora es ahora? 18 y 12, o sea que hasta ahí 42, ¿sí? Busco lo que tengo. Va a ver de todo un poco. ¿Está? Bien.